días. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 21. La razón y la percepción toca la sección séptima, la última pregunta que queda por contestar. Es espectacular las cosas que dice este texto hoy. Dice, ¿no te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Casi deberíamos de quedarnos aquí. ¿No te das cuenta de que todo sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Estamos hablando de la razón y la razón te dice que si eres el Hijo de Dios, que no te queda más remedio. Tú no puedes ser impotente. La única cosa que no puedes ser en este mundo es ser impotente. Sin embargo, estás aquí jugando a ser impotente. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Y continúa con una frase no menos lapidaria. Ser impotente es el precio del pecado. Hemos perdido nuestra autonomía por comprar pecado. La impotencia es la condición que la impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que se exige para que se pueda creer en él. Si soy impotente, es que he debido a pecar y me han echado del cielo. Si soy impotente, es que he debido de cometer tal tropelía contra la verdad que me han despojado de ella. Si soy impotente y estoy al pairo de una tercera voluntad, es que ya no tengo la compañía de Dios. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. El pecado y la impotencia va junto, porque la impecabilidad no puede consentir la impotencia. La impecabilidad es igual a la santidad, y la santidad es Dios, y todo poder está en Dios. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes. La enormidad es un concepto equivalente a la grandiosidad también del ego. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes. Y hay que entender la enormidad como la grandiosidad que explicaba en otro momento del curso. Que ibas desde la grandeza de Dios a la grandiosidad del ego. Pues aquí hay que verlo en el mismo contexto. La enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes, y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Lo que nos pasa, nosotros creemos que somos insignificantes y nos atrae la enormidad de un cielo estrellado, que sigue siendo una ilusión como la de ser pequeños. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él, y tú o estás de su parte o en su contra. O lo amas o lo atacas. O proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque. Y ahora viene a la cordura y dice, nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente. La razón te lo dice de una manera tan clara que no puedes creerlo. Y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben de creer que no son el Hijo de Dios. Ahí nos ha dado pero bien. El curso siempre habla de nosotros y de lo que nos creemos. Aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no somos el Hijo de Dios. ¿Qué podría ser entonces sino su enemigo? Si no somos el Hijo de Dios, nos hemos convertido en su enemigo, dice. ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y como consecuencia de su envidia volverse temerosos de él?
Nadie cree que el Hijo de Dios pueda ser impotente, hasta ahí seguro. Pero los que nos creemos impotentes, por supuesto, debemos de pensar que no somos el Hijo de Dios. Y si no somos el Hijo de Dios, somos su enemigo y le tememos, nos dice. Estos son los siniestros, y nos describe, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra Él. Los que no se identifican con el Hijo de Dios creen que este es su enemigo y describe a los enemigos del Cristo. Estos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra Él, se alzan contra Él. Y mira lo que continúa diciendo, se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra Él, a fin de que se vuelva uno contra ellos. ¿Qué estás describiendo aquí? La batalla que tenemos contra el Hijo de Dios, que lo tenemos aquí en esta vida, muriendo cada día un poco más, hasta que finalmente su cuerpo se extingue. Y continúa diciendo, y puesto que no saben que son uno con Él, no saben a quién odian. Y puesto que desconocemos quién somos, no sabemos a quién estamos matando. Son en verdad un ejército deplorable. Cada uno de ellos es capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo. Cada uno de ellos son en verdad un ejército deplorable. Cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano como de volverse contra sí mismo. Como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Somos incapaces de dar puntada con hilo. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y brutales y fuertes. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, da la impresión, mas no saben que es su enemigo, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. No saben a quién odian, pero odian a alguien. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho no serían capaces de abrigar odio. Mira lo que dice. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, eso sí es verdad. Tú pones la televisión, o bueno, dentro de casa, y con una facilidad grande te pones histérico. Te sales de quicio, das gritos y rompes cosas. Dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. Dice, el odio los ha congregado, pero no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho, no serían capaces de abrigar odio. El odio está porque no nos podemos unir a los cuerpos. El odio está porque no nos podemos reconocer el uno al otro. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder y de exteriorizarlos. Mira, los que son fuertes no tienen enemigos. En una parte dice que Dios es fuerte porque no tiene enemigos. Un poder que tiene enemigos se desgasta y deja de ser poder. Entonces es lo que está diciendo aquí. Los que son fuertes por naturaleza, los que han nacido absolutamente imposibles de ser atacados, son fuertes. Y esos fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. No tienen enemigos. Los fuertes son los que no tienen enemigos. Aquí creemos que los fuertes son los que derrotan a los enemigos, pero en valor absoluto los fuertes son los que no tienen enemigos. Porque el que tiene enemigos se desgasta combatiéndolo. El único fuerte de verdad es el que no tiene enemigos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera
A ver, ¿de qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera, contesta. ¿Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa? Ahí lo estoy leyendo mal. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. Hasta ahí bien, hemos dicho que los fuertes son los que no tienen enemigos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, mira esto, una flor puede convertirse en una lanza envenenada, un niño en un gigante y un ratón rugir como un león. Y con la misma facilidad el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, es una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonio. ¿Cómo me gusta esto? Dice, ¿de qué manera puede actuar un ejército en sueños de cualquiera? Dice, en sueños una flor puede convertirse en una lanza envenenada, y así la vemos nosotros. Un niño en gigante y un ratón rugir como un león, así lo vemos, dándole una fuerza a los sueños que de por sí no tienen y muriendo por ellos. También en sueños, por supuesto. El ejército de los impotentes es en verdad débil. El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tiene armas ni enemigo. Y a mí se me va a la imagen que tenemos, por lo menos los españoles, de Don Quijote peleándose contra molinos de viento, pensando que son gigantes. Esta es nuestra vida. El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo, pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Y nuestra vida está en buscar enemigos para luchar, porque en la lucha es donde nosotros tomamos un nivel, pero no hay enemigo con que luchar. Luchamos contra nuestras propias fantasías. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo estás atacando, de modo que corre de inmediato a buscar otro y nunca consigue cantar victoria. Pues pelea con enemigos imaginarios. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atismo del gran enemigo que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. Qué traicionero parece ser este enemigo, que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. Qué grande tiene que ser este enemigo al que no encontramos y que anda escondido. Y a medida que corre se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo del gran enemigo que siempre elude su ataque, convirtiéndose en alguna otra cosa. Qué traicionero parece ser este enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo. El odio, no obstante, tiene que tener un blanco, nos dice aquí. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo, claro. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo ha hecho sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejara de buscar lo que no puede encontrar. Ahí está la razón. Que nunca ha dejado de creer en ti, en que eres el Hijo de Dios y es capaz de entender las cosas. Te diría que dejes de buscar enemigos. Tú eres la única creación que hay, no hay posibilidad de encontrar enemigos fuera. Te los estás imaginando y peleando con ellos. La razón te diría que dejaras de buscar lo que no vas a encontrar. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. Es nuestra voluntad
la de percibir un mundo que no haya enemigos. Hay que despertar de este mundo donde los enemigos conviven con nosotros. Y ahora dice, no es necesario que entienda cómo sería posible ver un mundo así. Desde aquí nos parece imposible. No ver a los corruptos, a los inútiles, a los envidiosos, a los ignorantes. Pero dice, no es necesario que entienda cómo sería posible ver un mundo así, libre de pecado, libre de maldad. Ni siquiera debería tratar de entenderlo, ni siquiera deberíamos de tratar de entender ese mundo. Pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar la sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Este párrafo es muy importante. Dice, la razón te dirá que dejes de buscar enemigos, que no los hay. Pero para tú empezar a creerte esto, debes de desear ver un mundo sin enemigos. Dice, sin embargo, tienes que estar dispuesto primero a percibir un mundo donde no hay enemigos. Inmediatamente el ego te dice, ¿cómo? Con todos los que hay, ¿cómo vas a conseguir no verlos? Si están por todas partes, si los tienes hasta en tu casa. Y continúa diciendo, no es necesario que entienda cómo sería posible ese mundo. Ni siquiera debía tratar de entenderlo, sino solo de desear lo que está ahí. Pues si pone su atención en lo que no puede entender, si ponemos nuestra atención en la dificultad de lo que se nos presenta, no hará sino agudizar su sensación de impotencia. Soy incapaz de ver esto. Y dejar que el pecado siga siendo su enemigo, y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. Es importante este párrafo porque nos dice que estamos peleando contra molinos de viento y que no vamos a conseguir más que herirnos a nosotros mismos en esa búsqueda de enemigos. La razón te va a decir que no hay enemigos, que no hay nadie más que tú. Pero dice, para empezar a entender esto, tienes primero que desear ver el mundo como te lo plantea la razón, ver un mundo sin enemigos. Y dice, ver un mundo sin enemigos, al ego le plantea una cuestión de decir, pero ¿cómo voy a ver esto con todos los que hay? Y esa sensación de ver, si crees que eres tú el que tienes que hacer el trabajo de limpiar de enemigos al mundo, te crea esa impotencia que es la aliada del pecado. Ya estamos en el pecado y la impotencia. Y acaba diciendo, pero deja a este ser que se haga a sí mismo las siguientes preguntas con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que este cambio se lleve a cabo con él. Y dice, la pregunta, ¿deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar del que me gobierna a mí? ¿Deseo ese mundo? Y dices tú, no deseo ningún mundo en el que yo sea gobernado, sino que yo me gobierne a mí mismo. La segunda dice, ¿deseo un mundo en el que yo soy poderoso en lugar de ser un impotente? No, deseo un mundo en que yo quiero ser poderoso. Ahí nos ponemos de acuerdo. La tercera dice, deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Hombre, pues me lo pones bien fácil. Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar. Y la cuarta dice, y deseo ver aquello que negué, precisamente porque es la verdad. Dice, y deseo ver aquello que negué, precisamente porque es la verdad. Y la inercia te viene a decir que sí, pero parece como que hay algo con lo que tú no habías contado. Deseo ver aquello que negué, precisamente porque es la verdad. Deseo ver lo que negué, deseo dar marcha atrás de todo el panorama mío.
Y ahí en esa pregunta hay un matiz, que si bien la inercia te apetece decir que sí también, hay un matiz allí diferente de este asunto. Y dice, tal vez hayas contestado las 3 primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última. No te has decidido por la última. Pues esta aún parece temible y distinta de las demás, definitivamente parece distinta. ¿Deseo ver aquello que negué? ¿Deseo dar marcha atrás? ¿Por qué di ese paso? ¿Qué esconde dar ese paso? Mas la razón te asegura que todas son la misma pregunta. Dijimos que este año se haría hincapié en la igualdad de que todas las cosas son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última con respecto a la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras no poseen. Ahí nos quedamos. ¿Deseo dar marcha atrás de todo? Porque los efectos sí estoy de acuerdo en quitarlos. Yo quiero vivir en un mundo que yo gobierne y que no me gobiernen. Yo quiero ser poderoso y no un paria. Yo quiero vivir en un mundo sin enemigos y sin pecado. Esto parece. Esta última también tiene una connotación, pero estamos ahí. Pero deseo ver aquello que negué precisamente por ser la verdad. Ahí hay algo que me gustaría preguntar, pero dice que la razón que son las mismas. Esta última pregunta, que es en verdad la última con respecto a la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no tienen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes topar. Lo explica perfectamente. Esa pregunta encierra la sospecha de que tal vez la verdad te pueda hacer daño. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. En esto parece residir, en no aceptar la verdad y sí el pecado, y de no aceptar el poder. Y continúa diciendo, no olvides que la elección entre el pecado y la verdad, la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar. Y nos dice eso, no olvides que la elección entre el pecado y la verdad, la impotencia o el poder es la elección entre atacar y curar. Las dos cosas, atacar y curar. Dice el curso que todo lo que no es amor es asesinato. Atacar, curar. Pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. La curación emana del poder, de tu estabilidad, de tu seguridad, de tu compleción, y el ataque de la impotencia, de tenerte que defender de enemigos imaginarios, de creerte que eres débil. Es imposible que quieras curar a quien atacas. Lo entendemos, es imposible que puedas curar a quien atacas. Y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviera a salvo del ataque. ¿De acuerdo? Si decidimos que sane a alguien es porque lo hemos sacado a nuestro objetivo de atacar. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? Mira qué frase. Cuando elegimos salvar a alguien de nuestro ataque, dice, ¿y qué otra cosa puede ser esta sino la decisión de verle a través de los ojos del cuerpo o permitir que la visión te hable de él? De verlo tú o utilizar la visión de Cristo. De ahí ha salido la decisión de no atacar a tu hermano, de verle con los ojos de Cristo en lugar de con tus ojos del cuerpo. Y ahora vuelve a lo mismo que ha dicho antes. Dice, la manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema. ¿Cómo pasar a verlo con los ojos de Cristo? No es tu problema. Es tu voluntad de verlo con los ojos de Cristo lo que va a hacer verlo con los ojos de Cristo. Que no se me olvide. Es mi voluntad indivisa de verlo con los ojos de Cristo lo que va a hacer que yo lo vea con los ojos de Cristo. Yo no tengo que hacer el milagro, para eso está en mi mente. Solo tengo que decir lo que quiero. Yo soy el dueño de mi mente.
La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema. Pero tú decides lo que quieres ver. ¿Quieres ver el cuerpo? ¿Quieres ver lo que la visión te dice? Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Lo que nos está enseñando el curso es a manejar la mente. No lo que ocurre o lo que hace la mente para brindarte lo que tú deseas. ¿Qué frase? Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Es un curso acerca de causas, no de efectos. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a la última pregunta que todavía no has contestado. Nos tienen ascuas. Todos parece que decimos que sí, pero si nos paramos a tener en cuenta, es dar marcha atrás a todo lo que hemos hecho. Deseo ver aquello que negué, precisamente porque es la verdad. Deseo volver a la verdad. Ahí nos quedamos. Si una vez me fui de la verdad sería por la que no estaba a gusto. ¿Deseo volver ahí? Esa pregunta parece que encierra una trampa. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que la respuesta se encuentra en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado en cualquiera de sus formas, lo único que necesitas hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente: ¿es eso lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Cuando veamos los efectos del pecado en nosotros, esa enfermedad, ese dolor que no cesa, esa amenaza de muerte que nos viene por cualquier cosa. ¿Esto es lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Esta es la última elección que tienes, la base de todo lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el por qué. Otra vez, no tiene nada que ver con la forma en la que ocurre, sino por qué ocurre. ¿Qué pregunta, qué decisión has tomado en tu mente? ¿Es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? ¿Qué hay en tu mente que te está trayendo esto? Y ahí es donde tienes que volver a elegir. Pues sobre tu mente tienes el control, sobre los efectos no. Pero sobre tu mente tienes el control. ¿Es esto lo que quiero ver? ¿Esto es lo que deseo? Esta es la única elección que tienes. La base de lo que ocurre. Actuar en la base de lo que ocurre. Actuar en la causa. No tiene nada que ver en la forma en la que se manifiesta, pero sí en el porqué, en la causa. Pues sobre eso tienes control. Si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que lo veas. La tercera vez que lo dice. En este capítulo, en esta sección, porque... Pero aquí lo dice de una manera tan clara. De una manera tan clara. Tú decides lo que quieres ver. Este es un curso de causas, no de efectos. No vamos a hablar de los efectos, vamos a hablar de las causas. Aunque hablaremos de los efectos. ¿Quiero ver esto? ¿Me gusta esto, lo que veo? ¿O quiero otra cosa? ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? Deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. Deseo ver la verdad. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Ya nos está diciendo una variante. Que algo sospechábamos nosotros de esa pregunta y dice, es en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar. Tú puedes querer ser impotente y luego ser autónoma. Tú quieres que nadie te agreda o puedes vivir en paz. A ver cómo... Bueno, cualquiera de estas. Dice, las otras decisiones se pueden volver atrás. Dice, pero la verdad es constante.
e implica un estado en el que las variaciones son imposibles. ¿Deseo volver a ver la verdad? ¿De aquella de la que salí huyendo, deseo volver a ver la verdad? Dice, ¿puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno en el que te gobiernan a ti, y luego cambiar de parecer? Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello del pecado te atraiga. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. Nosotros dentro de este mundo podemos estar cambiando entre un momento y en otro. Y de hecho es lo que estamos haciendo todo el rato. Tomando el poder y dejándolo. Tomando el poder y dejándolo. Dice, el contenido de estas preguntas es el mismo, espero que ahora se entienda. Es lo que estamos haciendo. Tomando nuestro poder y abandonándolo. Hemos entregado al Espíritu las condiciones de nuestro marido. Y al rato se lo quitamos. Las entregas que hacemos aquí son entregas a corto plazo. Le entregamos al Espíritu el resultado de algo y se lo recogemos al minuto. Le entregamos al Espíritu la interpretación de algo y se la quitamos al minuto. Lo estamos haciendo constantemente. No nos está hablando de algo que no conozcamos. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas o uno que te gobierna a ti. Y estamos haciendo. Nosotros gobernamos el mundo cuando se lo entregamos al Espíritu Santo. Es el problema de la autoridad. Nosotros entregamos nuestra voluntad al Espíritu y luego tomamos nosotros el poder todo el rato. Dice, el contenido de esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado porque el Espíritu Santo ve. Puesto que es esto lo que el pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del real, del mundo real. Nos está explicando lo que hacemos. Entregar nuestra visión al Espíritu y retirársela. Dice, sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en lo único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a los demás. Vamos a ver si vemos la diferencia. Ya se sabía que ahí había algo. ¿Quieres volver a ver la verdad que un día negaste? Porque de negar la verdad ha salido todo este zaperoco. Y aquí dentro del lío, del sueño, podemos cambiar de sueño, entregárselo al Espíritu, ir a la mente recta un minuto y nos volvemos a la mente errada. Ir a la mente recta un minuto y nos volvemos a la mente errada. Lo estamos haciendo constantemente. Pero la tercera pregunta lleva incluido una idea de permanencia. ¿Quiero volver a ver la verdad? Si quiero volver a la verdad, me vuelvo al cielo. Y en el cielo ya no puedo cambiar de opinión. Estoy en el cielo. Aquí es donde puedo cambiar de opinión. En el cielo no. Por eso dice, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real el deseo de permanecer en él. Si contestas a esa pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás. Las das fortaleza. Pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. En la verdad ya no se cambia de parecer. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedarán contestadas. Querer volver a la verdad es anular este mundo completamente. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubieran contestado? Es que las cambiamos. Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Quiero volver a la verdad, es la que nos hace falta contestar. Pues has contestado sin darte cuenta de que sí quiere decir que has dicho no al no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de qué es lo que está haciendo.
Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego la otra cosa, no está vinculada. La felicidad no es más que una sombra que no está vinculada a nada y no podrá sino decidir contra ella. Vamos a explicar esto. Dice, ¿por qué no está seguro que las primeras preguntas se hayan contestado? No estamos seguros, porque estamos de veleta para allá y para acá, para allá y para acá. Dice, ¿no sería acaso necesaria volverlas a plantear si se hubieran contestado y con una sola vez se hubieran... imaginaros la entrega, entregado esto al Espíritu para que Él lo resuelva, que esa es tu propia autonomía, entregar al Espíritu que lo resuelva por ti. Pero se lo quitamos al instante. Y dice, desde aquí nadie se da cuenta, nadie decide ir en contra de su felicidad, si no sabes que estás en contra de ella. ¿Sabes? Dice, nadie va en contra de su felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso justo es lo que está haciendo, ir en contra de su felicidad. Y los que ven la felicidad como algo que cambia constantemente, todos nosotros, es decir, ahora esto me gusta, luego no, estamos buscando una felicidad elusiva que no está vinculada a nada y no podemos, por tanto, sino ir en contra de ella. Nosotros hemos tomado la decisión de el desarrollo de un acontecimiento que lo maneje el Espíritu. Y hemos pensado que lo mejor es aprobar una oposición, aunque tenga que desplazarme de mi lugar a otro más lejano. Y entonces lo hemos entregado al Espíritu. Pero hemos pensado, voy a aprobar las oposiciones, pero me voy a tener que ir de este lugar. Y ya hemos creído que lo que primero habíamos decidido no nos trae la felicidad. Y estamos buscando una felicidad que cambia constantemente de forma. Y así no vamos a encontrarla, porque la felicidad no puede cambiar de forma. Esto es lo que nos está explicando. ¿Quieres de verdad la verdad? ¿O quieres que la verdad tenga tus formas y tus maneras? Y ahora sigue explicando una cosa extraordinaria que a mí me encanta. Dice, la verdad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo y el lugar, es una ilusión que no significa nada. Por eso estamos cambiando todo el rato, entregando una cosa al Espíritu y quitándosela. Por eso estamos cambiando, porque estamos persiguiendo una felicidad elusiva. Y sale un programa que habla de la felicidad y todos dicen, la felicidad está hecha de pequeños momentos. La felicidad tienes que conformarte. La felicidad es conformarte y te cuentan una serie de cosas que para qué. Y aquí el curso es tajante y dice, la felicidad cambia de forma, no es sino una ilusión que no significa nada. Y dice, la felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La felicidad se alcanza cuando no deseamos nada que cambie. Si deseas la felicidad estando al lado del cuerpo de un hermano, cuenta que no lo vas a encontrar porque el cuerpo del hermano está cambiando todo el rato. Si deseas la felicidad en cualquier cosa de este mundo que está cambiando todo, no estás deseando la felicidad, sino el sufrimiento. Pero que se entienda porque dice, la dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. ¿Dónde hay aquí una visión constante? En ningún lado. ¿Dónde está la felicidad? Aquí en ningún sitio. Y como el ego no va a consentir que creamos que aquí no nos va a poder dar la felicidad, él nos dice, no seas negativo, no te juntes con gente que diga que la felicidad no está aquí, tienes que luchar por tu felicidad. Pero la razón te dice, la única manera de que la felicidad no te traicione y que sea constante es poner tu deseo en algo que no cambie. Y eso es más claro. Dice, y la visión constante solo se le concede a aquellos que desean la constancia. Esto es. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo el que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Pero puede utilizar su poder para creerse que es impotente.
Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. Y ahora que nos ha dicho lo que es la felicidad, desea lo que quieres, desea ser feliz. Y eso será lo que contemplarás y creerás ser feliz, y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto de poder. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar. Los pensamientos pueden liberar o matar. Ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efecto sobre él. Todo lo que pensemos va a tener efecto sobre nosotros. Vamos a aprender a buscar la verdad que negamos, porque la verdad no cambia. Y en la verdad entonces tiene que estar la felicidad que andamos buscando en las formas. Y no nos preocupemos de cómo vamos a conseguir eso. Nuestra mente lo hace. Solo tenemos que desear volver a ver la verdad y contestar sí a esta pregunta. Deseo ver aquello que negué precisamente porque es la verdad. En la verdad nada cambia. Porque la verdad no puede cambiar y seguir siendo verdad. Pues ahí en la verdad tiene que estar la verdadera felicidad, la que no cambia de forma. Hermosísimo este capítulo de la razón. Hermosísimo la última pregunta por contestar. Un milagro para todos nosotros mañana más. En nombre de Cristo Jesús.